Buenas tardes. Vamos a continuar con las jornadas cervantinas. Como decía ayer, pues uno de los legados que me ha dejado mi tío es conocer a gente de la talla de Rossi, que veía que el otro día hablábamos de libros, o de la talla de los cervantinos de Alcázar, que les llamo así, aunque bueno, algunos son de Alcázar, otros no. De hecho, me invitaron cordialmente a que formara parte de esa sociedad de la que formaba parte Alfonso, y desde el año pasado pues ahí estoy con ellos. Y digo esto porque esta tarde tenemos el primero de los cervantinos que va a hablar. Es, además de cervantino, era íntimo amigo de Alfonso, se llama Jesús Sánchez, y íntimo amigo sobre todo de muchos kilómetros. Yo hablaba de 500.000 según los apuntes de mi tío, de ellos la mitad a pie, y en esas caminerías pues casi siempre le acompañaba Jesús Sánchez, por no decir siempre, y Félix, que era el otro gran amigo caminero. Y bien, dicho esto, pues voy a proceder académicamente a leer algo del currículum de él y a contaros un poco de lo que nos va a hablar esta tarde. Porque él es doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid. Es abulense, aunque solo de nacimiento, porque yo creo que ya de corazón es manchego, tiene hijos manchegos, y bueno, vive actualmente en Alcázar de San Juan y en Quintana, y esposa manchega. Vale. Ha hecho multitud de cursos, pertenece, como decía antes, a la Asociación Internacional de Caminería y a la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos. Ha recibido formación en Ingeniería y Técnicas de Obras Públicas Romanas. Trata directa e indirectamente en su ámbito de producción intelectual aspectos de historia, geografía y arqueología, fundamentalmente en La Mancha, sobre el territorio y temas de caminería romana y cervantina en este ámbito, y ha publicado más de 30 publicaciones en estos aspectos. Ha codirigido además proyectos de investigación arqueológicos autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, uno de ellos, al menos que yo sepa, con Alfonso. Y en el ámbito cervantino es autor de distintos libros. Hay uno que viene aquí, y a mí me gusta cuando me regalan un libro siempre tratar de devorarlo rápidamente, que es ¿Existe el lugar de La Mancha? Me lo regaló hace un año y lo terminé hace poco, y habla muy fundamentadamente, sino que me corrija. Es una tesis, le felicité por ello porque es demasiado académico y técnico, podría ser una tesis doctoral más allá de las que he visto yo. En ese trabajo lo que hace es una refutación paso a paso y totalmente dialéctica versus una investigación muy conocida de Parra y su equipo de investigación, que apuestan por algo, yo también estoy de acuerdo, tan irreal como que Villanueva de los Infantes pueda ser el lugar del Hidalgo, ¿no? Os invito a leerlo, es algo duro en algún concepto, pero duro en el sentido de que es muy técnico. Pero ya digo que le he felicitado personalmente porque lo terminé hace poco y es una maravilla de libro. Y esta tarde nos va a hablar del Quijote, de Cervantes, pero desde una perspectiva, como no podía ser de otra manera, caminero. Va a hablar de un territorio real del Quijote, de límites imprecisos y olvidados, la Mancha de Monte Aragón. Nos va a remontar a épocas del Alto Medievo, o sea, el siglo XI, XII, en donde va a narrar cuál era el concepto geográfico del que echa mano alguna vez Cervantes, hablando de la Mancha de Aragón, realmente conocida como la Mancha de Monte Aragón en aquellos siglos, y nos va a tratar de dar un poquito de luz sobre el aspecto geográfico de ese concepto de la Mancha de Monte Aragón en tiempos, ya digo, anteriores a Cervantes. Ya no hablo más porque le toca a él, después ya os contaré más cosas, y recibirle con un aplauso que se lo merece. Gracias, Víctor, por tu presentación. Dentro del capítulo de agradecimientos, esta mañana ha sido para mí un placer ver sentados en esta mesa a representantes del mundo de la universidad, en concreto del rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, la vicerrectora, ver representantes institucionales del Gobierno de Castilla-La Mancha, autoridades, diputados, poder político. He visto también muchos alcaldes,
La administración local está volcada en estas jornadas. He visto también a Víctor desarrollando como director de esta Semana Cultural una labor impresionante. Las palabras que se han hablado aquí es la de colaboración y de apoyo institucional. Además de una, diríamos, sana envidia de ver cómo este apoyo institucional y muy particularmente de parte del ayuntamiento, en la persona de su alcalde presidente de Quero, gente muy interesada, muy vinculada de poner en valor estos aspectos culturales que son básicos. La colaboración de todas estas instituciones, también desde el punto de vista de las fundaciones privadas, aquí tenemos la de César Ejido, ¿no? Una fundación que también es sensible a estas necesidades culturales, que sin duda es el futuro de una región como es la nuestra. Colaboración es fundamental. Además, desde el ámbito institucional y universitario, toda la gama de eruditos locales, con esas ciertas connotaciones que tiene, esa gente que en casi todas las localidades hay muy interesadas por su historia. Muchas de ellas tienen una formación autodidacta porque se encuentran en la disyuntiva de formación autodidacta o, pues, matricularse en una carrera de 5 años, etcétera, etcétera. Algún tipo de apoyo y de colaboración por parte de la universidad y por parte también de las instituciones sería muy de desear. Bien, el título de mi comunicación es Un territorio real del Quijote, de límites imprecisos y olvidados, La Mancha de Monte Aragón. Hablamos de un territorio real porque existe, no tiene nada que ver con la ficción cervantina. Es un territorio que aparece mencionado por Cervantes en el Quijote. Límites imprecisos y olvidados. Eran ya imprecisos y olvidados en el siglo XVI, no es que se nos haya olvidado ahora. Y de estos aspectos de geografía histórica es de lo que trataremos. Sin embargo, mi primer deseo es tener un recuerdo a mi amigo, como ha dicho Víctor, Alfonso Ruiz, en cuya memoria se realizan estas jornadas y se realizan estos actos. Alfonso, les he puesto aquí, era un hombre polifacético que tenía distintos intereses. Aquí en el aspecto histórico vemos la última publicación suya en 2014 y la primera en la cual él colaboró, que fue en 1984, ahí median 30 años, son 30 años de producción intelectual en el ámbito de la historia, también en el ámbito de la arqueología. La fotografía, esa fachada es el Museo Arqueológico de Alcázar de San Juan. En la primera vitrina, nada más entrar a mano izquierda, aparecen esas piezas líticas y aparece el nombre de Alfonso Ruiz como uno de los donantes de piezas. Faceta también importante en el ámbito del cervantismo, era miembro de la Sociedad Cervantina del lugar de Don Quijote. Aquí le vemos junto a la persona que inició la búsqueda de los huesos de Cervantes en las Trinitarias. Sin embargo, de Alfonso, el recuerdo que yo más próximo y más intenso tengo es el relacionado con la caminería. No ha habido rincón de la Mancha en la cual no lo hayamos de algún modo u otro recorrido, tanto a nivel macro, estos son algunos de los principales caminos que cruzaban la Mancha. A nivel micro, con bastante detenimiento, hemos visitado infinidad de lugares. Hemos pasado frío, hemos pasado calor, hemos vuelto a pasar frío.
Esto es un canal romano en la zona de Segóbriga, Puente de San Benito viendo las novelas del Arco. Esto es Campo de Montiel, zona de Tírez, caminos romanos, más caminos romanos, en fin, una serie larga. Cuando hablamos de Alfonso y de mí, no podemos olvidar en modo alguno a nuestro gran amigo Félix San José Palau. La inmensa mayoría de las salidas que hemos hecho hemos sido los tres, entonces Félix, que le veo por ahí, forma también parte indisoluble de esta actividad que nos ha llevado 20 años. La última salida de Alfonso fue a las Salinas de Pinilla. Las Salinas de Pinilla están situadas cerca del Bonillo, la zona de viveros. Estas son las lagunas, una visión desde lejos, una visión más próxima de las salinas, artefactos de madera que se utilizaban por allí. Alfonso reconociendo una torre donde se captaría parte del agua o de la sal. Estas son de las últimas fotografías de sus salidas arqueológicas. Posiblemente esta sea de su trabajo de campo, la última fotografía al menos que yo dispongo. Esto han sido infinidad de salidas, están todas documentadas y en definitiva son pues 20 años de colaboración en este sentido. Aparte de decir adiós amigo, poco más podemos añadir de estas facetas de hombre del Renacimiento, de hombre con múltiples intereses, muy solvente en todos ellos, como persona ya al margen de estas cuestiones científicas excelente. Es de los que se le puede decir lo de Machado, de un hombre en el buen sentido de la palabra bueno. Pero tenemos que hablar de geografía histórica, que es el tema por el cual vamos a dedicar esta conferencia. Habíamos dicho que era un territorio del Quijote, de límites son precisos y olvidados. Bien, esto que yo les voy a poner ahora es un tema espeso, pesado, complejo. Es una parte de un proyecto de investigación pues más extenso, más detallado y también a lo mejor excesivamente académico. Nos planteamos unos objetivos, un material, unas fuentes documentales, pasamos revista a un estado de la cuestión, hacemos un análisis de la documentación, en fin, no vamos a enfocar la conferencia siguiendo este procedimiento porque sería extraordinariamente prolijo. Les he puesto aquí dos frases que yo creo que sirven para resumir el contenido. Si hubiera que resumirlo en dos frases serían estas. Una precisamente de una persona que no es del mundo de la historia ni de la arqueología, que es Camilo José Cela. Camilo José Cela, en una publicación que son los papeles de Son Armandans, dice que hubo un tiempo en que a la Mancha le dijeron Mancha de Monte Aragón, así, sin más. La segunda frase es de un comendador de la Orden de San Juan, finales del siglo XIII, donde esta fecha, 1292, es cuando Alcázar de San Juan adquiere la categoría de villazgo, y entonces, pues bueno, esto es aparte de un documento más amplio, pero ahí dice, en nuestra tierra de Monte Aragón, así en términos de Consuegra como de Alcázar, es decir, los términos de Consuegra y de Alcázar son tierra de Monte Aragón. Hablábamos de que esto se había mencionado por Cervantes. El origen de esta investigación es la aparición en el texto cervantino de La Mancha de Aragón, el episodio donde Don Quijote se enfrenta a un titiritero que en una venta que está en el entorno de las lagunas de Ruidera. Acaba de salir de la cueva de Montesinos y entonces, pues bueno, el texto dice que es un famoso titiritero que hace mucho tiempo que anda por esta Mancha de Aragón.
Si nos vamos a la edición actualmente más, digamos, canónica del Quijote, del texto, que es la de Francisco Rico, y vemos la nota explicativa, Francisco Rico dice que la Mancha de Aragón es un territorio que está situado al norte de la provincia de Albacete y al sur de Cuenca. Evidentemente es una explicación pues totalmente insatisfactoria para un episodio que está ocurriendo junto a Ruidera. Entonces, en definitiva, tenemos varias cuestiones. Tenemos que hablar de la Mancha, tenemos que hablar de la Mancha de Aragón, que es el texto que utiliza Cervantes, pero que hemos visto antes que tiene otro nombre, que es Monte Aragón o Montaragón. Son tres categorías. Unificaremos Monte Aragón y Montaragón porque en definitiva es que esté fraccionado o no el concepto, pero es lo mismo Montaragón que Monte Aragón. No es lo mismo Mancha de Aragón, como veremos. ¿Por dónde empezamos? Por el tema complicado de la Mancha. Es extraordinariamente difícil definir qué es la Mancha, y hablamos de la Mancha histórica, no de la Mancha política de ahora. Ahora es el Boletín Oficial del Estado, pero la Mancha histórica es muy difícil. Aquí este señor es Felipe II, al cual le sacaremos a colación. Cuando una persona quiere conocer algo, pues se va a los mapas, a la cartografía, a ver qué encontramos. Felipe II se trajo de Flandes al mejor cartógrafo, que es Abraham Ortelius. Esta es su obra magna, hizo unos atlas completísimos, pero yo de aquí he sacado esa nota que dice que a lo largo de 42 años, desde que esto se publica en 1573 o 1570, no sufre ninguna modificación. Es decir, no hay ningún mapa más completo que este de Abraham Ortelius para el territorio de la península ibérica. Esto es ampliado de este mismo mapa que hemos dicho. Entonces, esta flecha vertical apunta a Albacete, en concreto apunta a la torre de la iglesia de Albacete. Esto es una representación gráfica de una ciudad. Si se fijan, el símbolo de ciudad está justo debajo de la O de Montiel, es decir, el campo de Montiel aquí lo han colocado al sur de Castillo de Cañabate, al norte de La Gineta, al norte de Albacete y al oeste de Minaya. En fin, no vamos a decir esto es un fallo, ¿no? Es extraordinariamente difícil. La rotulación ha sido siempre de los topónimos, ha sido siempre algo extraordinariamente difícil, pero esto viene a cuento del hecho de que hay teorías de si Cervantes manejaba o no manejaba un mapa para detallar sus recorridos de sus personajes. Con un mapa como de este calibre, y no lo había mejor, es imposible identificar ningún trayectorio. Si queremos saber qué es la Mancha, qué son Monte Aragón, etcétera, pues lo podíamos mirar en otros documentos que son también coetáneos. Este es del mismo año, 1576, son repertorios de caminos, los caminos reales de Villuga y Meneses. Tampoco es útil en absoluto porque estos identifican la sucesión de estaciones o de localidades o de ventas por la que iba el camino, pero en modo alguno hablaban de las regiones que pasaba. ¿Dónde tenemos que ir para encontrar información a este respecto? Pues al registro documental, que es a los documentos. De órdenes militares hay muchas, hay concordias, cartas pueblas, privilegios de villazgo, la documentación administrativa, las relaciones de Felipe II, de las cuales hablaremos con intensidad, la cosmografía de Hernando Colón. Este señor es hijo del almirante Colón, recorrió toda España levantando también, haciendo una descripción de los caminos, y en algunas ocasiones sí que nos ha sido útil porque aparece el topónimo de Aragón referido a la Mancha. Autores clásicos como Pedro López de Ayala, de los cartógrafos hemos hablado, hay unos historiadores clásicos, Florián de Ocampo, Ambrosio de Morales, Jerónimo Zurita, en fin, gente donde podemos estar
investigando los documentos primarios. Sobre documentos secundarios, los autores contemporáneos más importantes es Aurelio Pretel, es un albacetense que tiene infinidad de publicaciones y que hizo una monografía sobre la Mancha de Monte Aragón. Carlos de Ayala es un catedrático, creo que es de la Complutense de Madrid, que nos va a ser muy útil como contraposición a todas las teorías que veremos de la Mancha de Aragón, que la llevan, como ya vimos a partir de la nota de Rico, se la llevan al límite de la frontera castellano-aragonesa, tesis en las que nosotros estamos en desacuerdo y esperamos demostrarlo. Relaciones, para saber qué es la Mancha en el siglo de Cervantes tenemos que irnos a las relaciones de Felipe II, volvemos a los mismos años, 1575. Este señor lo que hace es que envía a todos los ayuntamientos un interrogatorio de 50, 60 preguntas, hay más de un interrogatorio, que tienen que contestar los regidores o las personas de confianza. Y ahí aparece La Mancha, pero no aparece La Mancha ni como provincia, que en aquellos tiempos no existía ninguna provincia que se llamara La Mancha. Aparece como comarca, es decir, que en las instrucciones previas dice, bueno, y aquí detallen a qué comarca pertenecen, por ejemplo, Tierra de Campos, Rioja, Alcarria y La Mancha, es decir, tenemos La Mancha como una comarca. No es la primera vez que aparece Mancha en la documentación, ni mucho menos. 3 siglos antes se habla ya de La Mancha, hay un documento de 1237 y 1256 donde se habla de Abellazat en La Mancha. Esto es Socuéllamos. Abellazat es la torre de Vejezate, que está junto, se llama el Paso de la Torre, y una vía pecuaria, y está junto a Socuéllamos, es decir, que la Mancha de Abellazat o de Vejezate correspondería con el territorio actual de los municipios de Socuéllamos y de Tomelloso. Lo ven aquí en la parte sur. Adelantaremos que aquí hay una zona de común de La Mancha, arriba hay un común de Uclés, hablaremos seguidamente de los comunes. El común aparece en 1353, un siglo después de que ha aparecido el Abellazat de La Mancha. Lo curioso es que las localidades que figuran constituyendo este común excluye La Mancha que hemos visto de un siglo antes de Abellazat, pero es que este territorio también excluye a zonas que se adscriben a La Mancha sin ninguna duda, como es por ejemplo todo el campo de San Juan, que somos nosotros, y excluye también a todo el territorio de la tierra o suelo de Alarcón, del cual hablaremos seguidamente. Y tampoco incluye otras tierras santiaguistas que también son, por ejemplo, todo el campo de Montiel no aparece ahí. Posteriormente deja de aparecer el concepto de común de La Mancha y hablamos de los partidos. Pero fíjese que el partido no se llama Partido de La Mancha, sino se llama Partido de La Mancha y Ribera de Tajo. Es decir, como obviamente una cosa es el partido de Ribera de Tajo, que el nombre es explícito, la Ribera del Tajo, y otro es La Mancha. En 1566 este partido se divide en 3, uno es de Ocaña, otro es de Uclés y otro es de Quintanar. Vean aquí a la izquierda que es que hay un común de Uclés, el común de Fuentidueña está del Tajo para el norte, esto azul sería el común de Ocaña. Al dividirse uno de ellos es el partido de Quintanar. Cuando se hacen las relaciones de Felipe II, Quintanar es cabeza de partido por muy poco tiempo, porque en 1609 Felipe III vuelve a reunificar todo en un partido que ya se llamará Partido de Ocaña. Esto está en la documentación, no estamos descubriendo América. Pedro Andrés Porras Arboledas es un magnífico, es una tesis doctoral, la Orden de Santiago en el siglo XV. Me he ido y yo creo que para irme para atrás, ¿qué hago? Para atrás. Ya voy. ¿Hacia atrás quieres ir? ¿A dónde venimos? Dime. Ahí, gracias. Entonces, pues bueno, ahí vienen dibujados los partidos de Mancha y Ribera de Tajo, con total independencia el
el del Campo de Montiel, etcétera. Vale, estamos llegando ya a la provincia de La Mancha. En la provincia de La Mancha no aparece nada más que hasta tan tarde como 1691. Y lo curioso es que de todo lo que venimos hablando, que si es de La Mancha, del Partido de La Mancha, del Común de La Mancha, de que el Campo de San Juan es Mancha, todo eso queda excluido de la provincia de La Mancha. Ironías del destino. La provincia de La Mancha se constituye como segregación de la gran provincia de Toledo y se constituye a base de 3 partidos. El partido de Ciudad Real, que realmente Ciudad Real es una ciudad realenga, el partido se llama Campo de Montiel, Campo de Calatrava, se constituye del Campo de Montiel, que nunca ha sido Mancha, y se constituye de las tierras realengas de Alcaraz, que en su inmensa mayoría no han sido Mancha. Aquí tenemos un mapa de Tomás López donde lo deja clarísimo, provincia de La Mancha, donde se comprenden los partidos de Ciudad Real, Infantes y Alcaraz. Todo lo anterior queda excluido de esta provincia. El destino final, esta provincia cambia en 1833 a llamarse provincia de Ciudad Real, es la heredera en su mayor parte, pero la provincia de Ciudad Real pues también hace exclusión de territorios que han sido eminentemente manchegos. Quintanar de la Orden, Ocaña, Euclés, Quero, no están en la provincia de Ciudad Real, ahí se ha fragmentado totalmente. Estos son imágenes, pertenecen a la provincia de Toledo, un mapa más detallado, ven aquí el límite. ¿Se ve el cursor en el...? ¿O no se ve? No, sí. Bueno, no se ve. Bueno, entonces ven ahí abajo que es provincia de La Mancha, aquí viene más detallado, también 1768, ven como Alcázar de San Juan y el partido de Quintanar de la Orden no forman parte de la provincia de La Mancha. El siguiente estadio son las intendencias, no vamos a entrar porque no aporta saber que existen esas intendencias. Entonces, por eso hemos titulado este tema de La Mancha como discontinuidad contradictoria, como demarcación institucional. Esto es un lío, o sea, aquí es una cosa que va zigzagueando para adelante, para atrás. Esto ha contribuido a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a que en algunas ocasiones no se aprecie cómo Cervantes llama manchegos a territorios como es el Campo de Montiel, que nunca lo han sido ni lo son. Actualmente el topónimo también, el topónimo Mancha, es un topónimo absolutamente expansivo, porque si en el siglo XVI La Mancha no llegaba al Tajo, ya lo veremos rápidamente, pues ahora yo ya he visto que Sigüenza es manchega. Entonces, esto es toponímicamente es muy entretenido. Lo único importante es que cuando hablamos del Quijote tenemos que aceptar que la Mancha de Cervantes es la Mancha de las relaciones topográficas de Felipe II. Estos son una lista de poblaciones limítrofes, lo vamos a ver más claro en esta diapositiva. Si nos vamos al lado de la derecha de la pantalla, que es la izquierda suya, vemos ahí Lillo. Dame otra vez para atrás, por favor. Gracias. Lillo dice que de allí adelante comienza lo que dice en Mancha. Ciruelos dice en las relaciones topográficas comienzo de La Mancha. Villarrubia de Santiago dice que está en Ribera de Tajo y principio de La Mancha. Santa Cruz de la Zarza dice que está entre Tajo y Mancha. Pues si estás entre Tajo y Mancha es que no eres Mancha, ¿no? En fin, vemos ahí por ejemplo, Villascusa de Haro dice entre La Mancha y Sierra de Cuenca, empieza ya Sierra de Cuenca. Ucler dice que es el último de La Mancha. Belmonte, que está ahí al lado, dice en La Mancha, en el fin de ella, es decir, hay unos límites que son concretos. El Común de La Mancha de 1353 es el territorio embrionario de La Mancha. No puede ser el territorio embrionario de La Mancha
porque tenemos de un siglo antes ese cortijo de Abeizat o Torre de Vejezate. Tenemos ese documento de 1292 donde el gran prior, dice que Alcázar de San Juan está en Monte Aragón. Tenemos documentos incluso más antiguos del siglo XII, 1172, bailan ahí entre 10 años, donde se habla de pagar portazgo en Alarilla. Alarilla es donde está ahora Fuentidueña de Tajo, el cruce de la carretera de Valencia del Tajo. Allí había un portazgo y entonces los que venían de Montaragón pues pagaban allí portazgo. Evidentemente esto no guarda relación con este común. Esa diferencia, este documento también es anterior a la creación del Común de la Mancha. En el Lunario de Santiago se habla de los comendadores que están en el campo de Montiel, de Guadiana a Quende y de Ribera de Tajo y de La Mancha y de Segura. Evidentemente Ribera de Tajo y Mancha son categorías distintas. Para entender todo este lío es útil, si no remontarse a los romanos, sí a este señor que es Alfonso VI. Este señor es el que conquista Toledo en el 1085. Ven ahí que encima de lo que está la taifa de Toledo hay una zona que se llama Trasduero y no ocupado. El tema de conquistar un territorio, lo menos difícil es la conquista militar. Una vez que tenemos hecha ya la conquista militar, luego queda la pequeña tarea de repoblarlo y de organizar el territorio. En esa zona del Trasduero, de la zona entre el Duero y el sistema central y el Tajo, se ensayó en Castilla, no solamente en Castilla, en los demás 5 reinos, un sistema de organización social del espacio que son las comunidades de villa y tierra, que tiene que ver con la Extremadura. Extremadura no es Cáceres y Badajoz. Cada reino tenía su Extremadura. La Extremadura era los extremos por donde iban avanzando las reconquistas. En color azul está la Extremadura portuguesa, en color morado la Extremadura del Reino de León, que es la que heredó luego el nombre Extremadura. En rojo es toda la Extremadura castellana y en amarillo la Extremadura aragonesa. Ese escudo es el escudo de Soria. El escudo de Soria actual y vigente tiene una leyenda que pone Soria pura cabeza de Extremadura. Lógicamente en algún momento Soria fue cabeza de Extremadura. Estas zonas de Extremadura se organizan en base a las comunidades de villa y tierra. Son todas estas son las castellanas, ¿no? Esto en definitiva se organiza que alrededor de una villa cabecera o ciudad se organizaba un territorio que dependía de ella a todos los efectos. Lo que no era la villa cabecera eran aldeas. El problema es que las aldeas tenían una dependencia absoluta de la villa cabecera, no tenían capacidad jurisdiccional, no tenían capacidad económica, es decir, en todos estos territorios de villa y tierra, si en una aldea la vaca del vecino tal se mete en el sembrado del vecino cual, eso es un pleito. Las aldeas no tenían capacidad resolutiva para resolver ese pleito, salvo unas cantidades mínimas de maravedís, y tenían que desplazarse a pleitear a la villa cabecera. Es decir, que prácticamente era un sistema señorial donde el señor no era Pepito Pérez, sino era el concejo capitalino, el concejo villano o el concejo ciudadano. ¿Y esto que ocurre en el Trasduero ocurre también en el sur del Tajo? Pues casi sí. Aunque no tienen estrictamente esa denominación de comunidades de villa y tierra, la forma que adoptan es exactamente la misma. Las hemos pintado aquí más abajo. Tenemos una comunidad de villa y tierra de Montiel, de Alhambra, de Consuegra, de Ocaña. En la comunidad de villa y tierra de Consuegra, pues si aquí en Quero hay un pleito con una ventana que da a un patio, donde hay que ir a pleitear es a Consuegra. Al lado de prueba de que esto es así, o no prueba, apoyando que esto es así, al lado del escudo de Soria les he puesto el escudo de Alcaraz. Alcaraz es, lógicamente, ahora es provincia de Albacete, está pegando a la Sierra Morena. La leyenda del escudo de la ciudad de Alcaraz es Clavis Hispaniae e Capus Caputotius Extremadurae.
llave de España y cabeza de toda Extremadura. Estamos hablando, si Soria era cabeza de Extremadura, ahora la comunidad de Alcaraz es también cabeza de la entonces Extremadura, 1300. Esto, pues bueno, es un esquema general donde hemos mezclado las comunidades de villa y tierra del norte del Tajo y de las del sur del Tajo. Vean aquí donde está, claro, bien. No, seguimos, muchas gracias. Volvemos a lo de siempre, las comunidades de villa y tierra, aunque es una zona que la historiografía no se lo ha trabajado mucho, pero sí que están documentadas. Volvemos a Porras Arboledas, donde habla ahí de las comunidades de villa y tierra, de Uclés, etcétera, etcétera. Y volvemos al núcleo de la Mancha. Esto que hemos pintado en el centro, ese óvalo rojo, es el territorio que se correspondería con el Común de la Mancha. Bien, el Común de la Mancha forma parte de una comunidad de villa y tierra que es Uclés. Es decir, Uclés, cabecera de territorio. Uclés se va expandiendo hacia el sur y todo lo que hemos pintado ahí de amarillo formaba parte, según la investigadora Milagros Rivera Garreta, del término de Uclés en el siglo XIII. Es decir, que Puebla de Almoradiel, Villanueva de Alcardete, ahí Quintanar no sale porque no se había fundado, pero sí Santa María de los Llanos, todo eso es término de Uclés. Lo que hemos pintado de este color naranjita es aquella parte del término de Uclés que se constituye en Común de la Mancha, que se viene a corresponder con lo de abajo. Entonces, Común de la Mancha es una parte de la comunidad de villa y tierra de Uclés. Los comunes, volvemos a Pedro Porras Arboledas, los comunes no son entidades territoriales, son entidades pecheras que incluso pleitean con los concejos. Es decir, es una asociación de contribuyentes y de hecho pues hay documentación como algunos miembros del Común de Uclés dan poder a procuradores para pleitear contra cualquier o cualesquier concejo y concejos, órdenes, tal. También en el siglo XVI el Común del Campo de Montiel también pleitea con concejos, es decir, un común no es una asociación de ayuntamientos, es una asociación de pecheros. Podemos decir que es un departamento fiscal derivado de una comunidad de villa y tierra que es Uclés. Hemos hablado de Montiel también. Volvemos a lo que decíamos antes de la tortuosa formación de la provincia de La Mancha. ¿Y qué pasa con el campo de Montiel? El campo de Montiel no es Mancha. En tiempos de Felipe II, las relaciones topográficas, los representantes de los ayuntamientos de Villanueva de los Infantes, ya cabeza de la demarcación, pues especifican que el campo de Montiel está entre La Mancha y Sierra Morena. Si está entre La Mancha y Sierra Morena es que no es Mancha. El Ayuntamiento de Terrinches es más explícito, dice no es Mancha, ni Serranía ni Sierra Morena. Otras localidades cercanas también evidencian la diferencia entre lugares de La Mancha, Andalucía, Campo de Montiel. Esto viene a cuento de que bueno, hay ahora unas tendencias de estirar el Campo de Montiel como si fuera un chicle y llevarlo hasta, pues yo qué sé, localidades como Mota del Cuervo. Eso se origina en una lectura de este documento de Bernabé Chávez del apuntamiento legal. Es una lectura defectuosa de un documento. Ese documento es fácilmente localizable en la documentación, que es el bulario de la Orden de Santiago que ya hemos hablado. Hay más documentación. Esa torre que hemos dicho que es Socuéllamos, Javier Escudero trae un documento de 1400 donde dice esta torre está en La Mancha, saliendo del campo de Montiel. Hernando Colón, el viajero, también hemos comentado que, bueno, en un momento determinado detalla todos los lugares que son del campo de Montiel, que viene a coincidir con esto que es el mapa que existe en las relaciones topográficas de Felipe II en el Escorial. Hasta ahora hemos hablado de La Mancha y no hemos hablado de la tierra de Montaragón. Entonces, bueno, algo sí hemos dicho. De la tierra de Montaragón sabemos que en 1292, cuando se da al Alcázar, entonces aldea, el privilegio de villazgo,
se dice que la aldea de Alcázar es en Monte Aragón. De ese mismo año es también lo que habíamos puesto al principio. El gran comendador habla de esta nuestra tierra de Monte Aragón, tanto en términos de Consuegra como de Alcázar. Y también habíamos hecho mención a ese documento del siglo XII, donde en Alarilla se habla de lo que tienen que pagar los montaneros que vienen de Montaragón. Es decir, en amarillo va señalado donde está Consuegra, en amarillo va donde está Alcázar, Quero está ahí en el centro, y entonces no cabe ninguna duda de que Quero, a la luz de estos documentos, forma parte del territorio de Montaragón, sobre todo porque en la época que estos documentos hemos mencionado, Quero no había adquirido la categoría de villazgo, era todavía una aldea y por tanto era tierra de Consuegra a todos los efectos jurídicos, militares, económicos, etcétera, etcétera. Pero hay más. En los cuadernos de Cortes, aquí he puesto uno de 1367, hay 4 o 5 más menciones, se habla de la cañada de la Mancha de Monte Aragón. Es un tema, pues también son temas fiscales, que si tienen que pagar aquí, tienen que pagar allá. El caso es que ahí la Mesta menciona unas cañadas que son las siguientes: la cañada de Monte Aragón, la segoviana, la toledana, la leonesa y la de Cuenca. Entonces ya sabemos que la cañada de Monte Aragón no es ni la de Cuenca, ni la leonesa, ni la toledana, ni la segoviana. ¿Cuál nos queda? La de Soria. La cañada real soriana, el mapa no es muy bueno, es la que está así de aspecto más rojo. Qué casualidad, bueno, no, qué casualidad no. El cruce del Tajo lo hace por Alarilla, que coincide con ese documento. Esta calzada real soriana entra en Castilla-La Mancha, por ahí por Alarilla es Fuentidueña, va a Santa Cruz de la Zarza, pasa cerca de Lillo, no de la ciudad de Lillos, del pueblo de Lillo, sino del Cerro de San Antón, y viene directamente aquí, a Quero, a las casas romanas. En las casas romanas ocurre una incorporación, un ramal de la Conquense que viene de Puebla de Almoradiel, ese se incorpora por la izquierda en el sentido de marcha hacia los extremos, pero ahí en casas romanas se bifurca en 2 ramales. Un ramal, los dos luego se juntan en Valle de Alcudia, pero un ramal va buscando Malagón y el otro ramal va buscando Manzanares. El puzzle van encajando las piezas. Hemos hablado de Monte Aragón, ahora tenemos que hablar de la Mancha de Monte Aragón, porque hemos visto documentos donde aparece ese apelativo, pero sin mancha. La Mancha de Monte Aragón, pues tenemos documentos de avenencias de órdenes militares, como en 1237 se ponen de acuerdo la orden de Uclés y la orden de Uclés en Santiago, y la del hospital para pagar no sé cuánto por el agua de Guadiana que sacó por la Mancha de Montaragón. Aparece ya esa documentación y esto ya sí que nos pega bastante con el tema de Cervantes y con el tema de Maese Pedro. Lo curioso es que en este mismo documento de deslinde de términos se vuelve a hablar también de la Mancha de, aquí lo llama Nedgayat, es lo mismo, es la torre de Vejezate, es como si la Mancha fuera un apelativo que convendría a distintos territorios. Más documentaciones sobre Mancha de Monte Aragón, hay uno muy curioso, que es curioso porque a mí sí me ha sorprendido. Yo pensaba que el límite de las lagunas de Ruidera era lo que definía Mancha con Campo de Montiel. Ese señor de la Perilla es Jerónimo Zurita, es un historiador del reino de Aragón, y este hombre dice que en el año que vio en el archivo de Barcelona, en el año 1320, una serie de escritos en portugués donde se hace mención, bueno, pues a unos problemas del rey don Dionís y tal, que una especie de una guerra civil por allí. Y viene a colación un maestre, que es Diego Muñiz,
maestre de la Orden de Caballería de Santiago, y se llamaba Alhambra de la Mancha de Monte Aragón. Es decir, Alhambra sigue estando en el entorno de lagunas de Ruidera y Montiel. Y vamos a hablar ya de la Mancha de Aragón. Entendemos que lo siguiente, todos estos documentos, 1300, algún 1400, en todos ellos aparece Monte Aragón o Montaragón. Nunca ha aparecido de Aragón. A partir ya de las relaciones topográficas de Felipe II, de esa época, del siglo XVI, desaparece el monte. Mancha de Monte Aragón se ha transformado en Mancha de Aragón. Hay teorías de por qué ha ocurrido eso. Los historiadores claro, cuando ya ven Mancha de Aragón, la imaginación se dispara y bueno, ¿esto qué tiene que ver con Aragón? Y efectivamente hay una tendencia que aparece ya entre los historiadores del siglo XVI hasta la actualidad de intentar relacionar Mancha con el reino de Aragón. Entonces se hacen unas especulaciones estupendas con el campo espartario. No vamos a entrar, el campo espartario es una zona alrededor de Cartagena, que esto sí que es de los romanos, es de Estrabón, describiendo una vía romana de la época de Augusto. Lo relacionan con la Cora de Tuzmir, que es el mismo, volvemos a hablar de Murcia y alrededores en la época musulmana, y luego con la relación con la tierra de Don Manuel, Don Juan Manuel y Marquesado de Villena. Don Manuel es el hermano de Alfonso X, Don Juan Manuel es el hijo de Manuel y sobrino de Alfonso X, y Marquesado de Villena. Bien, hay una serie, lo que está en azul es las tierras que hereda Juan Manuel, que sí que se ve que llegan prácticamente, no prácticamente, llegan hasta el Mediterráneo, están centradas en Villena. De ahí vendrá luego, ya hereda el nombre de señorío de Villena o marquesado de Villena. Y entonces a este hombre lo que le pasa es que pierde esta zona azul más oscura, por acuerdos con los reinos de Aragón lo pierde, y en compensación le dan un territorio inmenso de Alarcón. ¿Tiene que ver Monte Aragón con algo referido a Aragón? Pues a mi juicio no. En este mapa traemos a colación esa documentación de los montaneros que vienen de Monte Aragón, que es un 1172. Claro, en esa época el reino de Aragón andaba todavía por ahí por Teruel. Valencia, ven que se conquista en 1200. Entonces es imposible que una persona que esté cruzando por Fuentidueña, por Alarilla, tenga en consideración un territorio aragonés que todavía no es aragonés. Bueno, esto es más detallado. Aquí pues vemos también las fechas: Valencia en 1236, Biar en 1243, Alicante en 1300, es decir, el calificativo de Monte Aragón es bastante anterior a que el reino de Aragón se acercara a estas zonas. Vamos terminando ya porque es muy prolijo. Hemos revisado las relaciones topográficas de Felipe II y también, aunque nos ha dado mucha menos información, la cosmografía de Hernando Colón, y bueno, hemos entresacado aquellas localidades que explícitamente dicen ser Mancha de Aragón. Insisto que ya ninguna utiliza Mancha de Monte Aragón, pero lógicamente por el contexto es lo mismo. En lo que hemos llamado suelo de Uclés está Quintanar de la Orden, Villanueva de Alcardete, Puebla de Almoradiel, Los Hinojosos y Cabeza Mesada. Todos ellos dicen ser Mancha de Aragón. En lo que hemos llamado suelo de Alarcón, Alarcón es otra cabecera de villa y tierra. Aquí lo vemos, ese esquema, una vez ya fraccionado, porque claro, según va avanzando el tiempo, esas grandes unidades, esas grandes comunidades de villa y tierra se van fraccionando. Hay localidades que adquieren el villazgo y dejan de depender. Quero deja de depender, creo que es un 1375, para 1300 mucho, pues ya tiene su término propio.
y se fragmenta. Bueno, en el suelo de Alarcón tenemos el Provencio, Castillo Garcimuñoz, Tarazona de la Mancha, Quintanar del Rey, La Roda, Osa de la Vega, San Clemente, Minaya, de un territorio que forma parte del suelo de Toledo, que dependía de la mitra toledana del señor arzobispo. La Guardia y el Romeral también dicen ser, o por lo menos dice Hernando Colón, que son Mancha de Aragón. Chinchilla lo dice. De aquí, de lo que hemos llamado suelo de Consuegra, del Gran Priorato, pues es que no disponemos de documentación, pues porque no hay relaciones. Bueno, de Iniesta también, Iniesta hace una redacción un poco confusa, como si no lo tuvieran claro. No lo tenemos claro, pero comúnmente parece ser que decimos que es Mancha de Aragón. También sabemos otras que no son Mancha de Aragón. Por ejemplo, también en esa zona he traído a colación, por ejemplo, Tobarra y Ellín, porque son localidades que pues toda esta historiografía se lo llevaba hacia el límite con Valencia. Aquí tenemos Tobarra y Ellín, donde Tobarra dice que tiene necesidad de trigo y cebada, pero lo acarrean de la Mancha de Aragón. Lógicamente es que no eres Mancha de Aragón. Los de Ellín también se proveen de la Mancha de Aragón y del Campo de Montiel. Nos es útil también para ver cómo Campo de Montiel sigue sin ser Mancha tampoco. Entonces, el resumen es que las tierras de Monte Aragón es el nombre que recibía lo que después se llamó Mancha. Aquí hemos puesto circulitos negros de localidades que dicen ser de la Mancha. Y ya terminamos. La forma de abordar el estudio de la geografía histórica de La Mancha no se puede hacer, o sí se puede, pero es muchísimo más fatigoso, fuera del concepto de comunidades de villa y tierra. Es la que les hemos comentado antes. Aquí estos lo hemos visto ya. Este sería nuestro caso, una, llamémosle, comunidad de villa y tierra de Consuegra. Esto es Alarcón. Aquí tenemos Alarcón en el siglo XIII antes de fraccionarse. Aquí ya Alarcón totalmente fraccionado. La comunidad de villa y tierra de Alcaraz, de la cual la mayor parte no se declara manchega, salvo el extremo norte, que es Villarrobledo. De las conclusiones ya hemos terminado, no las voy a leer, simplemente mencionar cómo Carlos de Ayala sostiene que la Mancha de Monteragón está al oeste de la Mancha de Abed-Gayat, es decir, que para él es el más extremo. Dice que la Mancha de Monteragón es, en definitiva, la zona del Gran Priorato de San Juan. Y esto es todo, hemos terminado. Muchas gracias, queridos montearagoneses. Muchas gracias, Jesús. Y ahora, si te parece, vamos a abrir un turno de preguntas sobre su exposición. Bueno, eso no formaba parte de lo que yo he preparado. Bueno, yo entiendo que las amistades no llevan implícito el compartir minuciosamente todos los escritos mutuos uno de otro. Conocía la teoría de Alfonso. Creo que mañana vamos a hacer un recorrido donde se va a evidenciar una de las teorías suyas, que era la aparición brusca de los molinos, que pueden suponer, pues sí, suponer un asombro por parte de Don Quijote, mientras que el acceso desde cualquier otra posición que no sea desde Quero a los molinos, pues los molinos se están viendo muy de lejos y no da lugar a ese tipo de sorpresas. El tema de cuál es el lugar de la Mancha, bueno, pues hay ríos de tinta que están vertidos en todos los sentidos y bueno, yo creo que será un debate que no acabará nunca. Que la hagáis. Va a ser una mañana espléndida porque vamos a recorrer por Quero toda su historia con Vicente.
Se va a presentar aquí y la vamos a iniciar sobre las 10:30. Entonces, espero que estéis todos. Madre, pásate más al fondo que se te oye más que a mí. ¿Más preguntas? Tengo curiosidad porque en todos los mapas aparecen distintas localidades y yo pues me doy por aludida porque soy de Miguel Esteban, entonces ni tenía categoría ni de aldea, de corral o de qué. No, bueno, claro. Vamos a ver, los mapas, la mayor parte más que mapas son esquemas. Son esquemas y si enumeramos el número de localidades que no aparecen, pues no te digo nada, hay muchísimas que no aparecen. Miguel Esteban no era una aldeíta, Miguel Esteban justamente lo contrario, era una localidad donde la concentración que habíamos hablado esta mañana de los hidalgos de Quero, pero es que los hidalgos de Miguel Esteban eran relativamente pocos, pero en una cantidad muy grande y entonces no era una aldeíta por ahí perdida. Había un colectivo de hijos dalgos importante. Soy de Quero, pero vengo de una ciudad, como sabéis, que llevo ya allí 25 años, que es de las que más vive el ser manchego. Entonces, ya que tengo aquí, y además es Albacete, y además tenemos al lado Chinchilla, que se llama Chinchilla de Monte Aragón. Entonces, la pregunta es directa. ¿La Mancha llegaba o cuándo ha llegado a Albacete alguna vez? Si es que ha llegado, pues yo tengo alguna que otra duda, pero quiero saberlo. Para que si otra vez defiendo o no que la Mancha Centro es esta, pues... Es esta, seguro. Pero si Albacete y Chinchilla, ¿en qué momento fueron o llegaron a ser Mancha? Sí. Por ejemplo, la Roda dependía, porque hemos dicho que hay que pensar en términos de comunidades de villa y tierra. La Roda pertenecía a la comunidad de Villa y Tierra de Alarcón, entonces ahí no hay ninguna duda de que es Mancha. Chinchilla lo que tenía son, a tu respuesta, dos connotaciones. Uno, en las relaciones de Felipe II, Chinchilla hacía referencia a que se llamaba de Monte Aragón porque surgía de donde está ella, ¿no?, una cadena montañosa que se llama Sierra de Montaragón. Pero Chinchilla también utiliza el tema de La Mancha y de Montaragón para diferenciarse y separarse de Murcia. Es decir, Chinchilla pertenecía al reino de Murcia, pero tenía categoría de ciudad. Entonces, Chinchilla estaban siempre a la greña con los murcianos. Y en las mismas relaciones de Felipe II, Chinchilla se queja de que, dice en una de las respuestas, en las Cortes Murcia habla por nosotros, es decir, que si tú querías llevar una reclamación a las Cortes del Reino, lógicamente nada más tenían representación las ciudades con voto en corte, que era Murcia, y Chinchilla se ha quejado siempre de esa dependencia de Murcia. Entonces hacía todo lo posible por separarse del ámbito murciano. De hecho, ahí está el Marqués de Villena, ¿no? El Marqués de Villena, claro, Marqués de Villena se hizo pues con todo el territorio de Chinchilla, se hizo con todo el territorio de Jorquera, de Alarcón. El territorio de Alarcón llegaba hasta los Hinojosos. Los Hinojosos, sabéis que son dos pueblos, Hinojosos de la Orden y Hinojosos del Marquesado. ¿De qué marquesado? Del de Villena. Y llegaba hasta Puebla de Almenara. Puebla de Almenara es un castillo del Marquesado de Villena de don Juan Manuel. Pero bueno, el tema de Chinchilla, por situación geográfica, pues sí, está muy cerca de La Roda, y La Roda es Mancha. ¿Puedo decir que es Mancha Albacete? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, lo puedes decir.